¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Este video es para proponerles pensar en algunos conceptos, en algunas ideas y que lo pongan en práctica en las cosas que ustedes consumen, analicen las cosas que ustedes han visto, que a ustedes les gusta y ver, a ver cuánto de ruptura y experimentación encontramos en las cosas que normalmente, digamos, vemos en los distintos lados, consumimos y demás. Primero empezar a definir un poco lo que son los conceptos. Son conceptos que nos van a permitir entender los cambios que se producen entre un momento y otro y entre una obra y otra, ¿no? En este caso yo voy a ir nombrando algunas obras de artes plásticas y fundamentalmente obras literarias y cómo simplemente voy a nombrar de qué se tratan y cómo fue cambiando, digamos, la literatura a través de todo ese tiempo y mostrando algunas obras que fueron de ruptura y que justamente se basaron en la experimentación. Cada novedad que provoque una ruptura y o experimentación no es casual, sino que se produce por cambios previos que se dan en simultáneo con las concepciones que tenemos las personas de la realidad, de quiénes somos, de los seres humanos y nuestra relación con el mundo y con las demás personas, con les otros. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de pensar este concepto desde la literatura y otras artes. Para empezar, un ejemplo de ruptura. Las vanguardias son esos movimientos que se produjeron a principios del siglo XX en Europa y en América y que tenían que ver, el nombre proviene de un concepto bélico en realidad, que en francés quiere decir avant-garde, que quiere decir como que avance, ¿no? Que el ejército avance, ¿no? Y la postura era justamente esa, la de las vanguardias, que iban en contra de todo lo que se había hecho hasta el momento con las artes, pero no en un en contra porque sí, digamos casi caprichoso, sino en una forma de replantearse y preguntarse qué es el arte, ¿no? Se denomina entonces vanguardias a una serie de movimientos estéticos que proponen renovar las formas de expresión de diversas esferas del arte, abandonando la estética clásica por considerarla caduca. Clásico le decimos a lo griego, a lo romano, y a todo lo que se produjo, digamos, en el pasado más reconocido. Vanguardia es sinónimo de novedad, de ruptura y de renovación. Los movimientos estos surgieron, como ya les dije, en el siglo XX en Europa y América, antes de la Primera Guerra Mundial, y se los conoce también con los llamados ismos, ¿no? Frente a una sociedad que se modifica vertiginosamente como producto de la segunda revolución industrial, la proliferación de maquinarias, los nuevos descubrimientos científicos, el arte cambió su sentido, su lugar y su alcance. O sea, ¿para qué sirve el arte en esta nueva sociedad? Siempre hay que preguntarse, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Y si tiene un sentido, y a veces las cosas pierden sentido. Bueno, los viejos modos de expresión se sentían como un lenguaje anquilosado, viejo, ¿no? Incapaz de reflejar las nuevas realidades, entonces así surgen nuevas formas de expresión, se buscan nuevas formas de expresión. Acá aparecen un montón de títulos de obras que las voy a ir nombrando rápidamente, pero bueno, quería empezar por esta de Marcel Duchamp, que es un francés que en 1917 presenta esta obra en realidad en Nueva York y la titula La Fuente. ¿Por qué? Porque en realidad, como ustedes ven, es un urinario de porcelana, que él le pone, lo firma, digamos, bajo ese nombre del señor Muth y lo convierte un objeto totalmente cotidiano y hasta banal, podríamos decir, ¿no? Porque es una cosa que está en el baño, que hasta lo escondemos, en un objeto de arte. Y entonces esto es lo que se conoce como arte conceptual, o sea, comparemos esto que es un mingitorio con, por ejemplo, la Gioconda de Da Vinci, ¿no? Una señora ahí sentada seria, o sea, esto y eso, las dos cosas son obras de arte, o sea, ha cambiado el arte desde ese momento hasta hoy. Bueno, ¿qué dijo el propio artista de esta obra? Dijo que el señor Muth haya hecho con sus manos la fuente o no, carece de importancia. Él es quien la ha elegido, ha tomado un artículo común de la vida de todos los días, lo ha colocado de modo que su significado útil desapareciera y ha creado un nuevo pensamiento para ese objeto.
¿Qué es lo que miramos en la fuente? ¿La idea o el pensamiento que puso a rotar el autor en torno al objeto? Cambió. El arte a partir de este objeto cambió. Y bueno, y después hay otras obras, no las voy a presentar en orden en este caso, como esta de Magritte del año 1929, que es claramente una pintura de una pipa y la frase que dice abajo, que no la puedo decir en francés, pero la pueden escribir en el traductor de Google en francés y ver cómo se dice, pero significa esto no es una pipa. Y la pintura se llama La traición de las imágenes. ¿Se entiende? Se empieza, hay algo que está rompiéndose, hay algo que está empezando a cuestionarse, que antes era inmaculado y ahora ya no pensamos todos lo mismo. Bueno, en 1907 ya Pablo Picasso había presentado Las señoritas de Aviñón, esta obra en la que las mujeres son, digamos, se representan a partir de formas geométricas, y bueno, y mujeres desnudas, eso ya venían apareciendo en artistas anteriores, pero en este caso las formas geométricas, el cubismo, que es el movimiento al que pertenecía Pablo Picasso, es una nueva forma también de representación. En 1918, Carlo Carrà presenta esta obra Madre e Hijo, que fíjense que también el nombre es muy convencional, pero cuando vamos a la imagen parecen como si fuesen dos, no me sale el nombre, marionetas, me sale, bueno, maniquíes, y bueno, identificados con ropa y con algunos objetos que por ahí pueden reflejar a la madre y al niño, ¿no? Diríamos que el que tiene el trajecito de marinero sería el niño, el hijo, pero bueno, una imagen también poco convencional. Y esta de Umberto Boccioni que se llama Fuerza de Ruta, que bueno, ahí vemos también como unos caminos que parecen también no ser lineales, ¿no? Bueno, las dos obras pertenecen a un movimiento que es el futurismo que se dio fundamentalmente en Italia. Y por último, uno de mis artistas favoritos que es Salvador Dalí, en 1931 presentó esta obra que es La persistencia de la memoria, pero los invito a ver más obras de Dalí, que es un artista que también juega mucho con las formas y bueno, él era parte del surrealismo, y al igual que Magritte, y bueno, no solamente esta de los relojes, que es por ahí la más reconocida de sus imágenes, sino otras con animales y demás formas un tanto extrañas que aún hoy nos siguen sorprendiendo, imagínense por esa época. Bueno, para continuar, otro movimiento que fue disruptivo, además de las vanguardias, ¿no? Las vanguardias fueron a principios del siglo XX, ya más a mediados del siglo XX, aparece el pop, que aparece en Estados Unidos y Reino Unido fundamentalmente, y la forma, la definición que define a este nuevo género, vamos a decir, o este nuevo movimiento sería más concretamente el pop art, es que toma objetos de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, como eran los anuncios publicitarios, el cómic, bueno, objetos culturales comunes o personajes del cine, y los convertía en objeto de arte. El primero que les voy a mostrar es este de Richard Hamilton, que es de 1956, que se llama ¿Qué es lo que hace que las casas de hoy sean tan diferentes y tan atractivas? Y fíjense que la técnica en este caso es la fotografía y el collage, ¿no? Mezcla muchas imágenes, hasta hay humor en ese collage, en esa combinación de imágenes. Bueno, otra de las obras importantes de este pop, pensemos nuevamente en la Gioconda, ¿no? La señora esa seria que mira hacia la persona que la pinta, que pintó Leonardo da Vinci, y comparémosla con esta de Roy Lichtenstein de 1964 que se llama Mujer llorando. Y bueno, dirían, pero esto está dibujado. Sí, efectivamente es un dibujo, una técnica, digamos, cercana al dibujo, pero es una obra de arte perteneciente a lo que fue el movimiento pop, y es una de las más reconocidas, ¿no? De ese movimiento. Cómo está rompiendo el pop también, incluso con la vanguardia, ¿no? Anterior. Tampoco se parece, quiero decir, ni siquiera a ese primer movimiento de ruptura. Andy Warhol, en 1962, presenta esta obra conocida como Las latas de sopa Campbell. Las fotos, si la ven, son todos cuadritos en donde están dibujadas todo el tiempo las mismas o distintas latas de sopas Campbell, están pintadas por Andy Warhol, ¿no? Y esa es la obra de arte. Y bueno, el díptico, el famoso díptico de Marilyn del mismo año, que también reprodujo y repitió, digamos,
la imagen de Marilyn muchas veces, bueno, como lo vemos ahí en la imagen, que también fue algo que no se había hecho hasta ese momento. En Argentina, en el año 1960, el Instituto Torcuato Di Tella crea el Centro de Artes Visuales y de ahí aparecen, conocemos a artistas muy reconocidos, también pop, como es Marta Minujín, que en esa imagen no hace justicia a lo que es la obra La Menezunda de 1965, pero bueno, para presentárselas por si no la conocen o para que vayan a buscar más datos si conocen poco, y bueno, una obra que me interesaba nombrar era esta, por ejemplo, El Partenón de Libros de 1983, una obra que realizó acá en Argentina en ese año 1983, si nos ubicamos, es La Vuelta a la Democracia, y el Partenón está construido con libros que habían sido prohibidos durante la dictadura que acababa de terminar. O sea, eso es una ruptura, ¿se entiende? Bueno, hasta acá llegó la dictadura, a partir de ahora no solamente vamos a poder leer cualquier cosa que queramos, o sea, la democracia nos devuelve esa libertad, sino que te hago una obra de arte en el medio de la ciudad de Buenos Aires con todos los libros que hasta hace un tiempo estaban prohibidos. Eso es ruptura, y otra obra conocida de ella, pero es de 1985, o sea, acá me fui un poquito de la época, pero es para presentarles al artista, es esta con Andy Warhol, que bueno, es este mismo de las sopas Campbell's y del díptico de Marilyn. Bueno, en 1985 hicieron estas fotos con Marta Minujín, en las que ella le paga con maíz la deuda externa. Se llama El pago de la deuda externa con maíz. Y por último una obra de León Ferrari, que esta también es muy chocante. Fíjense la imagen religiosa de un Cristo atado a un avión y que está cayendo, y la obra se llama Civilización Occidental y Cristiana, que muchas críticas ha tenido este autor, ha sido prohibido muchas veces, hace poco, en 2004 por ahí, esta obra fue prohibida también en Buenos Aires. Él dice que cualquier excusa es buena para prohibir, obviamente es muy, por ahí para las personas creyentes es una imagen muy chocante, pero en realidad si leemos bien el título de la obra y la imagen, podríamos decir que la crítica no es, o sea, no, está usando una imagen religiosa, pero está haciendo una crítica a la sociedad, ¿no? Civilización occidental y cristiana, y tienen atado al Salvador a un avión que se está cayendo, ¿no? De punta al piso. Bueno, la forma de leerlas, esto es una burrada mía, ¿no? Digo, cómo la veo yo, ustedes pueden buscar otras cosas que digan acerca de esta obra, pero bueno, muy controvertido León Ferrari, al igual que Marta Minujín, gente que pasó por Instituto Torcuato Di Tella, que fue creado en 1960. Y ahora las recomendaciones o menciones de libros y obras que han sido significativas en su momento y que es interesante por ahí que ustedes tengan en cuenta y que podemos seguir charlando. Solamente llegué hasta finales de los 80, como ven ahí, después podemos seguir en algún otro video. En este caso empiezo con la obra de Thomas Mann. Principios de siglo era toda una lucha entre lo que había pasado con el realismo, digamos, en el siglo XIX, que había que mostrar la realidad y que los escritores eran como una especie de científicos que tenían que describir en sus obras ficticias la realidad que podían llegar a vivir las personas en la realidad, justamente, valga la redundancia. Y entonces en una lucha con eso empieza, bueno, las obras, por ejemplo, también los cuentos y demás se seguían publicando en diarios y demás para esa época, pero empiezan a aparecer algunas obras como estas de Thomas Mann, que empiezan a presentar historias diferentes, digamos, ya no cuentan el realismo ni los problemas de las clases trabajadoras ni demás situaciones de la realidad, sino que cuentan por ahí historias de personajes un poquito más discutibles, hasta incluso plantean temas de sexualidad, que para ese momento era también algo totalmente innovador, aún hoy lo es, imagínense en 1911. Por otro lado, no puedo dejar de mencionar La Metamorfosis de Franz Kafka, que hasta el día de hoy sigue siendo una obra de gran influencia en la literatura y en nuestro pensamiento, al punto tal que después vamos a ver que por acá, por los 40,
se efectiviza, digamos, un tipo de pensamiento filosófico que es el existencialismo y que se supone, digamos, que ya se puede encontrar en lo que es la Metamorfosis de Franz Kafka, que es una obra que se plantea justamente la existencia de un personaje que parece que solo está destinado a trabajar y trabajar en favor de ganar dinero y ha perdido su humanidad, ¿no? Y parece que un día se despierta y está convertido en un insecto. Y esa es la historia de la metamorfosis. Bueno, muy interesante de leer y es una obra muy influyente, escrita en 1915. 1922 aparece este libro de Hermann Hesse, que es un autor que ganó además el premio Nobel, es un alemán que ha escrito varias obras, pero bueno, a mí me gusta, la que más me gusta a mí es esta, la Siddhartha, que es la historia del Buda, y que se convirtió en los 60 en lo que fue un libro, casi la Biblia, vamos a decir, para el movimiento hippie de los Estados Unidos, fundamentalmente. O sea, era el libro de cabecera de esa generación. Siddhartha. Por eso lo quiero nombrar, aunque fue escrito en el 92, su influencia está acá, por los 60. El juguete rabioso, que es un libro de Argentina de 1923, escrito por Roberto Art, tiene como tema la vida, digamos, de Buenos Aires de esa época, los primeros años del siglo XX en Buenos Aires, la vida de los inmigrantes y los hijos de los primeros inmigrantes y cómo tenían que, digamos, salir adelante para poder vivir en este país que estaba recién, digamos, creciendo y apareciendo, digamos, al mundo. Y bueno, para las personas como el personaje de este libro, como Silvio Astier, que se parece mucho a Roberto Art, no era tan fácil. El juguete rabioso, para quienes lo leyeron, recomiendo hacerse esta pregunta. ¿Qué es el juguete rabioso? Y para quienes les gusta leer, la respuesta es muy linda y tentadora a la vez. El juguete rabioso de Roberto Art, entonces, ¿por qué lo ponemos en esto? Porque además Roberto Art durante mucho tiempo fue negado, digamos, porque decían que escribía mal, que era un escritor de menor categoría, y finalmente en la actualidad ya es canónico, o sea, en las escuelas se lee, yo lo estoy nombrando en este video, y esta obra fundamentalmente es de las suyas más importantes y representa ese pensamiento de cómo era el porteño, digamos, o la porteña, pero en este caso el porteño de los primeros años de Buenos Aires. 1929, porque ya está, o sea, hoy en día está por ahí en auge el tema del feminismo, pero en esta obra de Virginia Woolf, que es muy breve, se las recomiendo leer, de 1929 ya plantea un montón de condiciones y situaciones que harían que las mujeres obtuviéramos más igualdad en nuestra sociedad, principios del siglo XX, ¿no? Virginia Woolf, una autora que les súper recomiendo leer, muy interesante en muchos sentidos. 1932, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, un autor inglés que escribe este libro, que es una novela en la que presenta las consecuencias de una sociedad que solo se preocupa, digamos, por producir y por establecer relaciones que sean beneficiosas para la sociedad y elimina, por decirlo de alguna forma, todos los sentimentalismos y toda la parte, digamos, más social, vamos a decir. Es como una sociedad máquina. Bueno, 1932 ya plantea las dificultades de pensar una sociedad así, en donde se limiten esas libertades de lo que significa ser una persona, ¿no? 1934 es Yerma, de Federico García Lorca, pero es un autor español que, bueno, muy importante también en la forma de mostrar a las mujeres de esa época y a discutir el lugar de cada una de las personas en la sociedad. Obviamente las mujeres súper relegadas y el lugar masculino, como siempre, ¿no? Y sobre todo en ese momento, venerado, digamos, y respetado. Y bueno, Yerma es en 1934, pero después está Bodas de Sangre, que está por ahí, a él lo matan en 1936 y son estas y La casa de Bernarda Alba. Y después, bueno, tiene toda una serie de libros de poemas que son muy hermosos de leer, se los súper recomiendo. Él muere asesinado durante la Guerra Civil Española, obviamente por el agente de Francisco Franco,
entre otras cosas porque era bastante opositor a sus ideas, pero sobre todo porque era homosexual. Bueno, porque estaba prohibido, digamos, era un delito ser homosexual en esa época. En 1934 sale este libro de Henry Miller, Trópico de Cáncer, de una literatura que hasta el momento también inusual, ya que toca temas un poco obscenos y un poco de una sociedad marginal, periférica, en París, y es una literatura muy inusual para la época, digamos, 1934. Después vamos a ver que este autor influye en los otros autores de la generación Beat de los 50. Agatha Christie, que es una autora también inglesa que produce una serie de libros de literatura policial, pero bueno, más de 60 obras publicadas, y la verdad es que su forma de narrar con ese protagonista fundamental que era Hércules Poirot fue digamos, un hito y un ícono de su generación y de generaciones posteriores en esa literatura. Aún hoy es un clásico de la literatura y se puede leer toda la colección de Agatha Christie porque son uno de los mejores cuentos, digamos, e historias, novelas policiales que se han escrito. En 1943 aparece El ser y la nada de Jean-Paul Sartre, que es el que les decía que, digamos, especifica, digamos, lo que es el existencialismo, que por ahí se podía ver en lo que era la metamorfosis de Franz Kafka. En 1944, para ubicarnos en nuestro país, Borges publica Ficciones, que son el libro que posee los cuentos más conocidos de él, como El jardín de los senderos que se bifurcan, o El sur, o bueno, Trolloc Bar Orbis Tertius, bueno, varios cuentos de Borges que se mencionan aparecen en este libro. En 1945 aparece Rebelión en la granja de George Orwell, que así como decíamos Un mundo feliz, que era una especie de crítica al capitalismo, Rebelión en la granja o Animal Farm es una especie de crítica al comunismo, pero no al comunismo como idea, sino a lo que se hizo en nombre del comunismo. Y 1984 es una crítica al totalitarismo que llevaría también una sociedad como la que propone Huxley en Un mundo feliz, ¿no? Es como que estos libros en algún punto se dialogan entre sí. Y por último, no quería dejar de mencionar, en 1949 aparece El segundo sexo de Simone de Beauvoir, es un libro que plantea los principios no sé si los principios, pero ideas muy importantes del feminismo que en la actualidad se siguen discutiendo y que fue, pensado por esta autora mucho tiempo atrás y ideas muy interesantes que les recomiendo, como por ejemplo la idea esta, la de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, en el sentido de que se nos educa para que nos comportemos como se dice que deberían ser las mujeres y no que es algo natural, por ejemplo. Bueno, discute esa idea y otras. Muy interesante. En 1950 aparece Isaac Asimov con Yo Robot, que esto se los puse porque es una película que es una obra que tiene, digamos, muchas versiones en el cine. La última la hace Will Smith. Y bueno, los 50 se caracterizan por una época de posguerra en la que en Europa, por ejemplo, se escribe bastante melancólico y bajón, digamos, es una literatura deprimente porque había terminado la Segunda Guerra Mundial, y lo que es en Estados Unidos, por ejemplo, aparece la ciencia ficción, que es una proyección de lo que serían las ideas del nuevo mundo, digamos, que surgen después de la guerra. Isaac Asimov es uno de los representantes. William Burroughs es un autor que me gusta mucho a mí, es de parte de la generación Beat, que les decía que estaba influenciado por este libro de Henry Miller y que tiene como característica principal su obra la de ser totalmente desfachatada, digamos, como decíamos, la de Henry Miller, pero en este caso ya con un mundo de drogas y, por ejemplo, él era bisexual, podríamos decir, porque estaba casado, pero también cuenta varias relaciones homosexuales. Y bueno, todo ese mundo, digamos, marginal, como decíamos, de Henry Miller, pero llevado a un extremo más importante,
con algunas ideas que hasta ese momento por ahí nos habían presentado de esa forma. Se llama Yonki. Bueno, tiene una serie de libros en ese sentido, Yonki, La máquina blanda, El ticket que explotó, que son bastante delirantes y tiene capítulos, por ejemplo, que son directamente delirios que le producen las drogas, por comentarles. En 1953 también aparece Fahrenheit de Ray Bradbury, que al igual que Isaac Asimov es otro de los autores de lo que se conoce como la ciencia ficción. Y estos autores de ciencia ficción, en este caso, cuenta la historia de unos bomberos que en lugar de dedicarse a apagar incendios, los producen, los provocan. Bueno, fíjense cómo las ideas, ¿no? Cómo van modificando las ideas, ¿no? A través del tiempo ya estamos acá discutiendo las drogas, las tecnologías y hasta los roles sociales, ¿no? de los distintos actores sociales. Y otras obras que son de esta misma época son El Señor de los Anillos, toda esta fantasía épica medieval de Tolkien aparece en 1954, que muchos la relacionan con lo que sucedió en los 2000, 90s 2000 con Harry Potter, ¿no? Es más o menos lo mismo, bueno, y después ahora con Game of Thrones, bueno, ya en esta época, en 1954, se empieza a poner en auge este tipo de literatura épica medieval que hay infinidad de obras. Tolkien es uno de los autores más reconocidos e importantes porque es el autor de esta obra, del Señor de los Anillos, bueno, de otras obras que también están hechas películas que por ahí las conocen por eso. En 1962, fíjense, cambiamos de década y aparece un género nuevo que es la no ficción, literatura de no ficción. Y cuando leemos por ahí en manuales, digamos, de generales de literatura, se dice que quien le da inicio a esta literatura de no ficción en realidad es Truman Capote con A Sangre Fría, pero si vemos las fechas, Rodolfo Walsh escribe Operación Masacre 3 años antes y podríamos decir que en realidad quien crea el género, digamos, es Rodolfo Walsh. Igualmente, aún ese concepto está discutido porque también en Argentina hay una obra de principios del siglo XX, de 1913 creo que es, que cuenta un genocidio que hubo hacia el pueblo judío en la ciudad de Buenos Aires y que fue registrado en una obra de ese año. Y bueno, que esta Operación Masacre en realidad sería la segunda obra de ese tipo en Argentina, decía, escrita por Rodolfo Walsh, y cuenta los hechos que él investiga como periodista acerca de una masacre que se produjo en José León Suárez cuando hubo un levantamiento en contra del gobierno de ese momento, que era Aramburu, y los militares y la policía reprimieron para controlar ese levantamiento y masacraron a estas 12 personas que protagonizan esta novela, que es no ficción, es decir, que todos los hechos que cuentan están documentados, están certificados, o sea que la historia es verdadera. Y A Sangre Fría de Truman Capote, que es la que les decía, que es la que se reconoce como la obra de, de no ficción, cuenta la historia de un asesino serial que mató a varias personas y también tiene una historia muy interesante que no me quiero extender más en este video, pero bueno, que les voy a recomendar ver. En 1963 aparece Rayuela de Julio Cortázar, que no solamente combina un lenguaje coloquial y común, digamos, de Buenos Aires, sino que además tiene la característica de que no está escrita en un orden, o sea, se puede leer en un orden de la primera página hasta el capítulo 56, pero también se pueden subvertir el orden de los capítulos y la historia en algún punto se modifica. Bueno, es una obra que a mí me encanta y creo que hay que leer. En 1967 aparece Cien años de soledad y que la quiero incluir como representante más reconocida tal vez o más importante, discutible, del realismo mágico, que es un género que se da en lo que es habla hispana, digamos, en América Latina y en España, pero que en la figura de Gabriel García Márquez, a mi parecer, tiene al representante más importante y en esta novela, la mejor novela para mí que ha escrito García Márquez, me encanta, que cuenta la historia de una familia que durante 100 años lamentablemente no pueden salir de su situación de soledad.
Siguiente, para los 70 les presento a Anne Rice, capaz que ya la conocen, es una autora que escribió varias obras, pero es reconocida fundamentalmente por sus crónicas vampíricas, que impone, digamos, en este ámbito de la literatura, relatos de terror gótico, ¿no? En donde el vampiro es el protagonista y, bueno, entrevista con un vampiro, con el vampiro, es una novela de ella que después tiene una película que la protagonizan Tom Cruise, Brad Pitt y Kirsten Dunst y que se llama justamente Entrevista con un vampiro, surge a partir de esta novela. Y bueno, y en Argentina, Manuel Puig publica El beso de la mujer araña, que también es una novela muy controvertida porque presenta la historia de unas personas que están en la cárcel y que, bueno, hay uno que es homosexual y que intenta en alguna forma a partir del cine seducir, digamos, a otro preso que está con él en la cárcel, pero a su vez hay un diálogo muy interesante charlando de películas y de las relaciones y de la amistad y demás. Bueno, Manuel Puig es un autor muy importante a tener en cuenta de la literatura argentina. Llegamos más o menos a los 80, empiezo por Roald Dahl, porque tiene en el 64, que no lo incluí, Charlie y la fábrica de chocolates, pero en el 88 escribe Matilda, que es, probablemente conozcan la película. El nombre de la rosa la puse de ejemplo de novela histórica, que también es un género que empieza a aparecer en los 80 y para mí se profundiza en 90, principio de los 2000. Seguramente conozcan ustedes alguna novela histórica. El nombre de la rosa es una novela que trata de la historia de la escritura y de los libros. Es muy buena novela de Umberto Eco, un escritor italiano, publicada en 1980. Una novela muy conocida de los 80 es La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Además, él ganó un premio Nobel. Es publicada en 1984. También son historias comunes de personas comunes, en las que también la forma en que se relacionan, el lenguaje y demás es muy innovador, digamos. Hasta el momento es como que no habían parecido obras que manejaran ese nivel y esas formas del lenguaje. Margaret Atwood con El cuento de la criada, que la incluyo en esta lista porque salió una serie hace muy poquito, pero que bueno, que cuenta, es una ciencia ficción distópica, o sea, con un futuro muy negativo, en el que por culpa de una condición física de las mujeres, en las que cada vez somos más incapaces de producir bebés, digamos, de la infertilidad, plantea esta autora, ¿no? Una dictadura decide apropiarse de los cuerpos de las mujeres y obligar a todas las mujeres que continúan siendo fértiles a ser madres. Y entonces esas mujeres son usadas por los altos funcionarios de ese gobierno para que les den hijos. Bueno, terrible la obra, tanto la serie como la novela, pero esta obra la escribió Margaret Atwood en 1985 y no podía dejar de incluir en esta lista a Stephen King, que es un autor que ha escrito muy prolífero norteamericano, que ha escrito un montón de historias en las que siempre se lee el terror o se ha relacionado con el terror, pero que también tiene una fuerte crítica a la sociedad norteamericana y ha tocado, digamos, puntos bajos de esa sociedad, como pueden ser los abusos y demás condiciones, así como decíamos, de la periferia, así como de Henry Miller y William Burroughs, bueno, tal vez no tan obscenos como ellos, pero sí mostrando con crudeza lo que es la realidad de Estados Unidos, y en este caso It es una novela que él escribe en 1986 y que tiene versiones cinematográficas en el 93 y ahora en los últimos años otras. Espero que les haya gustado toda esta lista. Seguimos charlando de novelas y arte en general.